Quisiera enfocar su atención en tres eslabones que podemos visualizar claramente en la historia de la humanidad, donde claramente podemos ver la trascendencia y el poder que emana de la cruz y de la resurrección del Señor Jesucristo. Me ha parecido necesario, oportuno poder compartir con ustedes acerca de esto en víspera de lo que es la recordación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Quiero invitarles a ver allí a modo de introducción la primera carta de Corintios. Vamos a dar lectura a los primeros versículos para poder adentrarnos a este interesante tema. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un credo que probablemente Pablo había recibido, un credo que estaba de una u otra manera corriendo entre los creyentes en ese tiempo, ¿verdad? Y es un credo que contenía evidentemente una declaración poderosa. Pablo había descubierto el poder que hay a partir de la resurrección de Jesús. Pero antes de llegar a ese punto, yo les mencioné acerca de tres eslabones fundamentales en la historia de la humanidad. Es necesario ver uno a uno para entender cómo se va hilando, cómo se va desarrollando los planes de Dios a través del tiempo. Y el primero de estos eslabones es que Dios es el autor de la esencia humana. Ese es el primero. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros, como seres humanos, no somos producto de una acción cosmológica, que no somos una cosa accidental, que no vinimos a este mundo por mero azar de las circunstancias. No es que un día simplemente aparecimos sin ningún propósito en mente. Por supuesto que no. Dios mismo es el diseñador de la vida humana y por su poder fuimos traídos a la existencia. El salmista escribió en una ocasión: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué partir por este hecho de la creación? Porque comprender que somos seres creados es vital para entender lo que significa el ser humano. Aquí podemos ver nosotros lo que implica y lo que somos a partir de la creación, nuestra esencia. Dice la Escritura que fuimos creados a la imagen misma de Dios. La Biblia dice que hubo una persona que trató de poner a Jesús contra el César en cierta ocasión. Y él lo hace haciéndole la siguiente pregunta: ¿está bien pagar impuestos a César? Y la verdad es que la respuesta de Jesús es simplemente brillante, porque dice la historia que él pide una moneda y la muestra mientras pregunta a quién representa la imagen de la inscripción que está en esta moneda, y ellos le dijeron a César. Entonces Jesús les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Y esta pregunta que aquel interrogador pudo haber, que hizo aquel interrogador, pudo haber dado paso a una segunda pregunta, que por desgracia no se hizo, pero se infiere. Y es, ¿qué es lo que debemos dar a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Si le hubieran hecho esa pregunta, el Señor probablemente hubiera dicho, ¿cuál es la imagen que hay en ti? ¿Cuál es la imagen que está en ti? Si hubiese dicho, yo llevo conmigo la imagen de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Jesús hubiese dicho, dale a Dios lo que le pertenece a Dios. La imagen de Dios está en ti y ya tenemos entonces que está declarado, establecido el primer eslabón, que es el hecho innegable de la creación de Dios y que nosotros como seres humanos somos seres creados por Dios. Ahora, por supuesto, el naturalismo, la ciencia humanista, que se revela en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, ha tratado de sacar a Dios de ese lugar, porque no acepta una intervención milagrosa dentro de los procesos que consideran normales dentro de la vida y la muerte. Por eso para ellos hablar de resurrección es básicamente una locura creada por personas débiles de mente. Pero cuando uno se da el tiempo para buscar sus argumentos, descubre que vez tras vez ellos terminan en una contradicción ideológica y filosófica. Hay muchos científicos que, disgustados con el naturalismo, están empezando a entender cuán indefendible son sus posturas. Por ejemplo, nadie, ni el más connotado científico, ha podido demostrar la inexistencia de Dios. Hay muchos que dicen que Dios no existe, que Dios no es, pero nadie ha podido demostrar la inexistencia de Dios. Nadie ha podido demostrar fehacientemente el modo en que surgió, emergió el universo. Todas sus teorías, ya sea la del Big Bang o la del evolucionismo, parten ya de hechos consumados o concretos que no han podido explicar. Ningún científico ha podido explicar por qué nuestro planeta está tan bien afinado como para permitir la existencia de la vida en condiciones óptimas. El racionalismo y el moralismo no han podido explicar de dónde surge la idea de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto. El secularismo no ha podido explicar científicamente por qué existe el bien y el mal. ¿Hay acaso un científico que pueda probar por qué las creencias religiosas son irracionales? No hay ninguno. El ateísmo es solo una manifestación de la soberbia intelectual del hombre. Se jacta de sus ponencias científicas, pero lamentablemente deja demasiadas preguntas sin resolver. Ahora, ¿por qué ese empeño de negar la creación? ¿Cuál es la razón para negar la resurrección? Fíjese que hay 4 leyes fundamentales en la naturaleza según la ciencia. La primera de ellas es la ley o la fuerza de la gravedad. La segunda es la ley o la fuerza electromagnética. La tercera es la ley o la fuerza de interacción fuerte y la cuarta es la ley o la fuerza de interacción débil. ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué podemos arribar frente a esto? ¿Hay acaso un científico que pueda probar por qué las creencias religiosas no se pueden sostener? ¿Cómo podemos entender estas leyes que rigen el universo? Al calcular las probabilidades de que todas las cosas hayan sido provocadas por el simple azar, obtenemos una posibilidad ínfimamente pequeña. Una posibilidad, escúchalo bien, de 10 elevado a 40.000. Eso es prácticamente imposible. No existe. Cuando los científicos con cerebro se dieron cuenta que era imposible sostener la teoría del origen de la vida por mera acción del azar, entonces buscaron otra teoría. Hubo quienes dijeron que en realidad desde otros planetas vinieron a la Tierra esporas con material genético, lo que por alguna razón se unieron y entonces provocaron la vida.
Mire cuán ingenuo e ignorante puede llegar a ser una persona cuando deja a Dios fuera de su vida. Escuche lo que dijo el conocido científico Stephen Hawking, que probablemente usted le conoció y vio y escuchó algunas de sus ponencias. Él estaba cuadrapléjico debido a una enfermedad degenerativa en su cuerpo. Él dice, la ciencia no puede responder a la pregunta de por qué existe el universo como existe. Pero ¿qué lugar tenemos para un creador? Era la pregunta que se hacía. Él no creía en Dios. El científico Francis Crick, que ganó un premio Nobel por obtener el código de ADN, concluye que el origen de la vida tuvo que ser un milagro. Dice prácticamente un milagro, porque para que ella se produjera, tuvieron que ser satisfechas muchísimas condiciones. Otro científico, James Treffield, un físico prominente, escritor del libro ¿Estamos solos en el universo? Él dijo, si yo fuera un hombre religioso, diría que todo lo que hemos aprendido de la vida los últimos 20 años demuestran que somos especiales a los ojos de Dios. Y prosigue, si fuera religioso no tendría ningún problema en explicar el origen de la vida, pero como no lo soy, tengo que explicarlo de esta manera, refiriéndose al chiste de que la vida comenzó cuando por cosas del azar vinieron esporas con material genético desde otros planetas. El ser humano es creación de Dios. Dios nos hizo, dice la Escritura. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dijo en esa ocasión el salmista. Y este es el primer eslabón que obtenemos en la generalidad de la creación y en la particularidad de la vida humana. Usted que me está escuchando es una persona creada por Dios. El segundo eslabón tiene que ver con la redención de la humanidad. Es necesario que miremos la historia del quebrantamiento, de la caída, la historia despreciable del pecado. Todos los días vemos el mal que se desata en el mundo en que vivimos. Podemos citar cientos de ejemplos, por desgracia, solamente con las noticias del último tiempo. Un hombre toma un revólver, le coloca municiones, apunta hacia su esposa y le quita la vida en el acto. ¿Qué tenemos? Probablemente una persona con serios trastornos psicológicos. Pero ¿qué ven los legisladores? Ellos dicen, ese hombre no debió haber tenido un arma en su poder y entonces hay que hacer una ley sobre la posesión de armas. Ahora no digo que no se deba discutir al respecto, pero es un gran error pensar que el único problema es que había un arma en las manos de la persona equivocada. Yo no sé cuántos me siguen. Esta es la triste realidad en la que viven aquellos que han dejado a Dios fuera de sus vidas. ¿Se ha quebrado un hueso alguna vez usted? Tremendo dolor. Querer mover una extremidad y no poder. ¿Acaso no es esta una indicación cuando un alma está rota, cuando un alma está separada de Dios? Uno puede anhelar muchas cosas, pero no puede una persona, no puede ni podrá jamás salvarse por sí misma. Necesariamente la historia de la creación está conectada con la historia de la redención. Ambas requieren de una conexión milagrosa. Por tanto, si me niego a creer lo milagroso como la creación, como el origen de la vida o como la resurrección del Señor Jesucristo, me veo forzado a negar el milagro del nuevo nacimiento. Mucho se discute doctrinalmente sobre la vida cristiana. Si a Cristo hay que recibirlo en el corazón o si a Cristo hay que buscarlo. Yo personalmente creo que lo más importante es tener una convicción de saber en quién hemos creído realmente. ¿Se acuerda usted, estimado hermano cristiano, de cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Puede realmente notar la diferencia entre el antes y el después de ese acontecimiento? Es imposible, escúchelo bien, es imposible que una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no lo haya notado. Sin duda Dios hizo algo tremendamente grande en nosotros. Es maravilloso saberse amado y saberse aceptado por Dios, ¿verdad?
qué maravilloso es saber que Dios nos ha librado de nuestra vana manera de vivir y que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios Padre. Recuerdo cuando Dios tocó mi corazón, cómo instó mi corazón para asistir a un servicio de una pequeña iglesia. Recuerdo cuando me hizo un llamado directo a mi corazón y me hizo ver mi tremenda necesidad de Él. Entonces un nuevo amor, un nuevo anhelo, una nueva pasión, todo eso vino a mi vida mediante una milagrosa intervención divina. Recuerdo cuando vino el Señor y quitó esa carga grande de pecado que había sobre mí. Esa desesperanza que traía sobre mis hombros me la quitó y me hizo descansar en su regazo. Para mí ese fue un verdadero milagro. Me era imposible prever lo que iba a suceder hasta que Él vino a mi vida. Hermanos y amigos, mientras no entendamos que necesitamos una intervención de Dios mismo para vencer la maldad, las malas intenciones del corazón, jamás vamos a entender lo realmente milagroso. Nos costará entender la real magnitud de lo que significa el nuevo nacimiento cuando Dios trae su vida al propio ser interior. Por eso esta sociedad no entiende el mal. Y como no entiende el mal, tampoco entiende el poder milagroso de lo que significa el nuevo nacimiento. Se trivializa el mal, se trivializa el nuevo nacimiento, lo que evidentemente termina por trivializar el orden creado y establecido por Dios. Para Pablo, estos dos eslabones son críticos e imprescindibles, los que llevan necesariamente un tercer eslabón. ¿Y cuál es ese tercer eslabón? Es la resurrección. El primer eslabón, dijimos, es que Dios es el creador de nuestra esencia humana. El segundo eslabón, que Dios es el redentor de nuestra existencia humana. Y conociendo y aceptando esto, tenemos que ir necesariamente al tercer eslabón, que tiene que ver con la esperanza del dominio de la muerte. Dios es nuestra última esperanza. Dios es quien define nuestra esencia. Dios es quien redime nuestra existencia. Dios, y solamente Él, nos da la esperanza en contra del dominio de la muerte. Veamos esto como quienes caminan hacia el final de un túnel. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo podemos saber que realmente ocurrió? Se han erigido diferentes teorías con tal de desvirtuarla y negarla eventualmente. No solo la resurrección, sino también la propia muerte de Jesús en la cruz. El otro día veía un documental que decía que Jesús realmente no había muerto en la cruz, porque realmente decía los crucificados no mueren por los clavos, sino por una sofocación debido al esfuerzo de los músculos por mantener la posición erguida. Entonces, decía este documental, a Jesús le dieron un sedante a base de vinagre que pasaron por su rostro y cuando lo bajaron de la cruz, sorprendentemente estaba vivo y sus seguidores lo escondieron y ya recuperado se marchó hacia la India. Se marchó a la India porque era amigo de los magos del Oriente y estos lo conocían porque desde los 12 años hasta los 30 vivió allí y por eso la Biblia no registra nada sobre la vida de Jesús en ese periodo. ¿Qué le parece a usted? A los soldados romanos se le escapó un condenado vivo. Y no solo eso, sino un condenado que había sido azotado con 40 azotes menos uno antes de su crucifixión. Este es solo un botón de muestra de cuán ilusas pueden ser las argumentaciones con tal de negar el fundamento e ícono del cristianismo. Bueno, los que no pueden negar su muerte entonces harán lo imposible por negar su resurrección. Así, por ejemplo, se han erigido teorías como el engaño del autoconvencimiento de los discípulos o la alucinación masiva. ¿Ha escuchado eso? Sobre el engaño se ha tratado de explicar que los discípulos, con tal de no quedar mal ante la gente, ellos asumieron que Jesús había resucitado cuando en realidad aquello nunca ocurrió y que fue en realidad un falso testimonio. ¿Qué les parece? ¿Moriría alguien por sustentar una mentira? Muy difícil.
Y sin embargo, ellos fueron capaces de morir como mártires tratando de defender el hecho de que Jesús en verdad había resucitado. Luego hablemos de la alucinación. No dice que los discípulos alucinaron. Ellos vieron a Jesús, pero en realidad les pareció. Escuche, cualquier psiquiatra nos diría que la alucinación es algo individual, no grupal. ¿Se imagina usted a 500 personas alucinando a la vez? Hay argumentos que sustentan fuertemente la realidad de la resurrección. Vamos a nombrar los argumentos clásicos. El primero de ellos es la experiencia de los testigos de la resurrección. Hubo discípulos que no solo vieron al resucitado, sino que sintieron y tocaron a Jesús. Pensemos en Tomás, un hombre recordado por sus palabras: si no viene en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, ¿cómo explica que Tomás se haya ido a la India a predicar el evangelio y permitir que su vida muera a espada antes de negar a Cristo resucitado? Porque fue testigo, porque tocó las heridas de las manos de Jesús, porque sintió las heridas del crucificado. Entonces cayó rendido a los pies de Jesús y exclamó: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué 11 de los 12 discípulos murieron como mártires del evangelio de Cristo? Y un hecho no menor: todos murieron solos en diferentes lugares y tiempos. ¿Por qué es importante este hecho? Porque si se hubieran juntado 12 o 15 o 60 discípulos fanáticos, por magnetismo hubieran querido morir por una causa que ellos consideraban justa, aunque se tratara de una mentira. Como en el caso de Guyana, Waco, Texas, donde grupos de fanáticos murieron en masa en pro de una doctrina que consideraban justa. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pablo cuenta sus sacrificios cuando escribe a los Corintios, les dice: en peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé por el abismo. Y finalmente Pablo muere decapitado en Roma bajo el horrible régimen de Nerón. Ellos murieron solos. No buscaban sensacionalismo ni despertar conciencias a costa de sus propias vidas. Pero no pensemos, pero pensemos en Pedro por un momento. Él, junto a Jacob, junto a Juan, ellos tuvieron una extraordinaria experiencia con Jesucristo. Esa experiencia se conoce tradicionalmente como la transfiguración del Señor. Fue una experiencia tan profunda que Pedro particularmente no quería moverse de ese lugar. Y sin embargo, después de eso, él negó al Señor. No sé si me explico. La transfiguración no fue suficiente para transformar el corazón temeroso y dubitativo de Pedro. Sin embargo, después de la resurrección, él dice en su segunda carta: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lo que le ocurrió a Pedro fue una transformación increíble. Y recuerden, él vio y estuvo con Moisés y Elías en el monte, pero solo el Cristo resucitado pudo transformarlo. El segundo argumento que tenemos es la predicación temprana de la resurrección. No fue una historia que se transformó en mito o en leyenda, porque evidentemente para que ello ocurra deben pasar muchos años. Pero el testimonio de la resurrección fue en la época misma. Y más encima se inició en Jerusalén, que fue el lugar preciso donde Jesús fue ejecutado. Ahora tenemos los enormes intentos en la historia por eliminar los libros de la Biblia. Veía que San Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, escribió los evangelios el año 400, considerando que hubo una tremenda persecución con el propósito de eliminar estos textos. Sin embargo, ese volumen en particular, usted lo puede encontrar hoy en Albania. Me preguntaba quién pudo interesarse tanto en ellos como para preservar esos textos a costa de su propia vida. La respuesta es sencilla.
Ellos sabían cuán profundo y transformador era el mensaje que contenían. Y ese mensaje era la innegable verdad de la resurrección. Y un tercer argumento la podemos extraer haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué no hubo una evidencia contraria? Si los propios enemigos de Jesús tenían razones para negar la resurrección. ¿Acaso si un enemigo mío se jacta de algo que no es verdad, yo con tal de desacreditarlo no arguiré que está mintiendo, a menos que no tenga prueba de ello? Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que tenían que hacer sus enemigos era mostrar el cuerpo inerte, nada más. Sin embargo, los mismos enemigos acérrimos de Jesús, ellos tuvieron que doblegarse ante el peso de la evidencia. Una pregunta interesante. ¿Por qué la Iglesia de Cristo aún existe después de más de 2000 años de su fundación? ¿O por qué se cambió el día de adoración del sábado al domingo? Sé que el tiempo pasa rápidamente y no podemos ver todas las evidencias de la resurrección con la debida detención, pero a lo menos nombraré las 10 más conocidas. Escúchelo bien. Primera evidencia, la experiencia de los testigos. Sus vidas fueron transformadas. Segunda gran evidencia de la resurrección de Jesús, la proclamación del mensaje de resurrección en el mismo tiempo que ocurrieron los hechos. Tercera evidencia de la resurrección, la transformación de los discípulos desde el temor hasta el martirio. Cuarta, la tumba vacía. ¿Qué me dice usted de la tumba vacía? ¿Cómo explicaría aquello? Quinta, la resurrección se proclamó en Jerusalén, mismo lugar donde ocurrió la muerte pública de Jesús. Sexta evidencia de la resurrección. Sus enemigos no pudieron presentar pruebas en contra de la resurrección. Séptima, la existencia de la iglesia cristiana. La iglesia ha sobrevivido a innumerables batallas, persecuciones sangrientas, pero sigue viva predicando la base de su esperanza en Cristo. Octava, el cambio del día de adoración del sábado al domingo. Quizás no le parezca algo muy importante, pero puesto que Jesús resucitó el primer día de la semana, a ese día se le llamó el Día del Señor desde los primeros días de la iglesia cristiana. Novena evidencia de la resurrección de Jesús, la conversión de Santiago. Santiago era un escéptico, aunque no fue tan hostil como Pablo. Un comentado encuentro que él tuvo con Cristo después de su resurrección lo convirtió en un innegable creyente, un líder de la iglesia de Jerusalén. Y una décima evidencia, la conversión de Saulo de Tarso, uno de los más encarnizados enemigos de los cristianos. Su vida radicalmente transformada tras un encuentro con el Cristo resucitado mientras se dirigía a Damasco en la misión de asolar literalmente a las comunidades cristianas. A esto sumémosle la experiencia de Pedro o de Tomás, que ya hemos visto. Diré una más. ¿Se ha preguntado usted por qué fueron las mujeres las primeras en verificar la resurrección de Cristo? La palabra de una mujer en aquel tiempo no contaba en un tribunal. Por tanto, si alguien hubiese estado tratando de crear un montaje, las últimas que hubiesen hecho eso hubieran sido las mujeres. Pero es así. Jesús toma a aquellas personas que el mundo margina y les revela sus más poderosos misterios. Véale en la cruz mirando al joven Juan y decirle en relación a María, cuídala, ahora ella es tu madre. Entonces, cuando las mujeres vienen al huerto, se les aparece y le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que el Cristo va delante de ustedes a Galilea. Ellos no estaban listos para este tipo de fuente primaria. Es algo realmente sorprendente. Todas las teorías que han tratado de demostrar la no resurrección de Jesús han fracasado rotundamente. Es sorprendente lo que hace el Cristo resucitado con una vida sencilla. Pablo sobre su encuentro con Cristo dice, se me apareció a mí, el más pequeño, como un abortivo. Y ese abortivo escribió un tercio del Nuevo Testamento, cambiando así la historia de la humanidad. Su propósito era demostrar el poder de la cruz y la resurrección de Cristo. Entonces tenemos
estos tres eslabones fundamentales en la historia de la humanidad y en tu propia historia. Primero, la creación, el valor general que tienes como persona esencial, tu particularidad como individuo. Eres una creación asombrosa de Dios. Luego tenemos la redención de la existencia humana. Dios nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Implica que quien conoce a Cristo adquiere una vida con propósito y trascendencia, algo que no tiene aquel que no ha vivido la experiencia de redención. Y finalmente tenemos la esperanza de la vida eterna a partir de la resurrección de Cristo. Bendito sea Dios. Hay esperanza. Aunque vayamos al cementerio a dejar a uno de nuestros seres más amados, si él murió siendo un fiel cristiano, le vamos a ver nuevamente. Aquí tenemos tres milagros poderosos, fundamentales. El milagro de la creación, el milagro de la redención y el milagro de la resurrección. ¿Qué le ocurre a un escéptico aquí? El escéptico suele invocar la ley natural como un absoluto. Por tanto, no permitirá en su mente un milagro porque se trataría de una excepción a la ley natural. Él puede aceptar lo rutinario, repetitivo como algo absoluto. Por tanto, negará cualquier cosa que sea una excepción porque invade su noción preconcebida. No obstante, cuando venimos al orden moral, él es capaz de tomar la excepción y dejar de lado la norma o lo repetitivo. ¿Qué está tratando de hacer? Se preguntará usted. Está inventando un juego. Quiere llegar al final, pero sin Dios. Entonces, cuando le conviene, va a tomar la excepción y cuando no, no la va a tomar. En el orden creativo, toma lo absoluto y niega la excepción. Y en el razonamiento moral, toma la excepción y niega lo absoluto. No se puede definir. Es un vagabundo en medio del mundo. Es un errante que camina por la vida sin rumbo. Así vive la gente que ha dejado a Dios fuera de su vida. Un escéptico reconocido llegó a la conclusión que toda su lucha sobre absolutos a partir del orden creativo o natural, como lo llaman ellos, para no usar la palabra creación, porque les queda grande, toda su lucha sobre absolutos a partir del orden creativo y su juego con lo moral lo había desgastado demasiado y ya llegaba a sus 70 años. Entonces él termina diciendo, perdí mi vida en todo ese juego. Hoy, agobiado por el paso de los años, cada vez me convenzo más que debo buscar la respuesta en Jesucristo y en nadie más. Quiero concluir diciendo, toda la vida tiene sentido si tienes conciencia de que eres creación de Dios, si tienes conciencia de que necesitas la redención de Dios y si finalmente crees que resucitarás con Cristo a una esperanza futura y eterna. Hay muchos himnos que nos recuerdan esta esperanza bendita. Hay uno que dice, cuando anuncia el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre, yo responderé. C.S. Lewis tenía razón cuando dijo, tú no tienes un alma, tú eres un alma que tiene cuerpo. Esto debe necesariamente cambiar nuestra perspectiva de Dios y de nosotros mismos y del futuro. Tres eslabones que se entrecruzan para provocar el impacto más grande en la vida del ser humano. El milagro de la creación, el milagro de la redención y el milagro de la resurrección. Lázaro supo muy bien eso. Hasta hoy se conserva su tumba donde hay una inscripción que dice, Lázaro, 2 veces muerto, amigo de Jesús. Bendita esperanza. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos veremos allá, donde habita la plenitud de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.